Bienvenidos a este conversatorio constructivo con los especialistas. Soy Carlos Drombo del equipo de infidelidad.com.mx, una plataforma digital que tiene como objetivo entregarte enseñanzas que influyan positivamente y de manera directa en tu desarrollo humano y bienestar, que tengas una buena relación de pareja y te sientas muy bien contigo mismo. Reunimos a un brillante grupo de especialistas donde tratamos de una forma seria, profesional, amena y de manera gratuita problemas de pareja para ayudarte a solucionar y ayudarte de una manera práctica a que tengas un crecimiento personal. Durante los siguientes 60 minutos entenderemos de las manos de estos especialistas cómo hacer un viaje hacia el interior de ti mismo, de mí mismo, para liberarme o liberarnos de ese sufrimiento. Hoy nos acompañan desde Bogotá Ana María Vargas, ella es directora de Chivana, es además coach, terapeuta, sanadora, mentora de vida, es una mujer que a través de su experiencia guía, lidera y empodera a las personas mediante el autoconocimiento al máximo para potenciar ese ser, esos diferentes aspectos primordiales de la vida de cada uno de ustedes y desde ahí conquistar la felicidad. Ella es creadora, además del método La sexualidad desde la esencia, para encontrar el equilibrio entre amar y el ser amado. Es especialista en el desarrollo de equipo de trabajo y de crecimiento profesional, además de herramientas vivenciales diseñadas para encontrar en el ser la capacidad para lograr sus metas personales y desde ahí desarrollarlas en el área laboral. Y bueno, desde Ciudad de México nos acompaña el doctor Hugo Joffe. Él ayuda a las parejas e individuos en la práctica de psicoterapia y también ayuda a empresas en la planeación estratégica y desarrollo organizacional. Participa en muchos programas radiales, es conferencista, panelista, moderador en diferentes campos y temas de la conducta humana. Además, ha escrito y publicado artículos en diferentes medios. Es uno de nuestros escritores favoritos por toda la audiencia en nuestra plataforma de infidelidad.com.mx y además de dedicarse a la docencia universitaria, se destaca que es un productor y director de teatro. Bienvenido, Hugo. Y por otro lado, desde la sana distancia en Los Ángeles, en California, se encuentra Daniel Bellone. Él es un líder espiritual y cantante de mantras muy reconocido internacionalmente, que ha transformado la vida de miles de personas en todo el mundo compartiendo una experiencia musical única llamada Despertando a través de la música. Esto lo ha realizado en más de 30 países de, bueno, diferentes continentes de América, de Asia, de Europa, de Oceanía. Su sabiduría espiritual, sus conocimientos sobre la vida y su entendimiento avanzado del yoga antiguo se mezcla con las melodías relajantes y cantos ancestrales que ayudan a las personas a reflexionar profundamente sobre sus vidas, descubriendo la verdad interior, evocando el espíritu y despertando el corazón. Hoy Daniel también nos deleitará y nos enseñará qué son esos mantras y cómo nos ayudan en este despertar. Además, Daniel también se especializa en la enseñanza de cursos y programas en diferentes lugares del mundo para guiar a líderes ejecutivos, buscadores espirituales, adolescentes e individuos en todos los caminos de su trayectoria o en la trayectoria que vivimos a lo largo de la vida en el crecimiento personal. Él tiene uno de sus nuevos cursos, El Arte de la Felicidad, que fue muy bien recibido en Asia, llegando presencialmente a más de 10,000 estudiantes que han logrado despertar en esa conciencia superior. Entonces, como se darán cuenta, tenemos unos invitados de super lujo donde vamos a aprender, donde vamos a compartir muchas cosas sobre este tema que muchos de ustedes los que nos están escuchando
nos han pedido que hablemos un poco qué pasa con el sufrimiento, qué es el sufrimiento, en qué, cómo nos puede ayudar el sufrimiento hacia ir hacia adelante. Entonces, quisiera empezar con esa frase que se le atribuye a Buda, donde él dice, decía que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Para ejemplificar esto, quisiera decir, por ejemplo, cuando nos duele la cabeza, es un dolor físico. Ese dolor es inevitable, hay algo que anda mal en nuestro organismo. Pero, ¿qué es el sufrimiento? Pues viene de empezar a hacernos cuestiones, de empezar a hacernos cuestionamientos de por qué a mí es el que me duele la cabeza, que si es que tengo ya algún tumor, que si es que tengo algo. Entonces, nuestra mente misma es la que nos empieza a sabotear, es la que nos empieza a llevar hacia generarnos ese tipo de ratoncitos ahí que empezamos a tener y nos va llevando ese sufrimiento. Entonces, bueno, pues para dar inicio a este gran conversatorio y darle entrada a nuestros invitados y nuevamente agradecerles por estar aquí, quisiera que empezáramos por eso, por entender un poco el sufrimiento, por entender ¿a qué le podemos llamar sufrimiento? O cómo una persona puede eh, decir es que estoy sufriendo y estoy sufriendo por algo que muchas veces, pues ese hecho que lo está llevando allá de pronto no amerita, o si lo ve desde otra perspectiva puede liberarse o empezar a ir calmándose de ese sufrimiento. Entonces, ¿ustedes creen que el sufrimiento nos puede ayudar a despertar y a buscar un conocimiento e ir hacia adelante en nuestras vidas? ¿Quién quisiera empezar? ¿Quién quisiera empezar con esto? Ana, bienvenida. Gracias, qué rico estar aquí, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y al lado de estos hombres tan maravillosos, me siento honrada de este grupo de hombres aquí entre ustedes. Muchas gracias. El sufrimiento para mí ha sido mi gran maestro. Y lo puedo decir porque pues que no ha sido fácil. En esta escuela que es la vida, la escuela que es la vida en la que venimos es aprender, ¿no? La que venimos a equivocarnos, la que venimos, lo que tú hablas del dolor físico, yo crecí con una enfermedad huérfana, mi enfermedad se llama epidermolisis bullosa o piel de cristal, como tal se me ampollaban los pies, las manos y la boca y cada vez que estaba en clima caliente tenía que estar en silla de ruedas, mis pies estaban 100% ampollados y viví así por mucho tiempo. En un tiempo conocí niños con mi misma enfermedad, pero la diferencia es que ellos estaban 100% ampollados, empezaban a tener mutación de dedos, de orejas, una enfermedad muy fuerte. Oigan, y ahí reconocí por qué yo tenía la enfermedad, porque gracias a eso pude cambiar totalmente mi vida, pude enfocar mi vida hacia el servicio y darme cuenta que eso que a mí me dolía, que para mí era muy difícil caminar, se convirtió en un propósito de vida. Por eso decidí montar un lugar tan maravilloso. Entonces tu pregunta es, oye, que si se puede pasar, hace poco hice una charla muy linda desde del sufrimiento a la contribución, ¿no? De eso que a nosotros nos pasó, que eso que nos dolió, que se convierta en una contribución para poderle dar es al otro, porque yo me podía quedar en el sufrimiento de qué dolor tan terrible, que por qué me pasa esto a mí, pero lo que decidí fue ponerlo al servicio, cambiar mi vida y montar esa casa mágica en la montaña para transformar primero mi vida, porque lo empecé a ver de una manera distinta y ayudar a transformar la vida de los demás. Entonces yo veo el sufrimiento en realidad como una oportunidad, como un gran aprendizaje, como un crecimiento total, que sí, lo puede doler, pero es que ese dolor también nos ayuda como a fortalecernos. Qué enseñanza tan linda. Gracias, Ana, por compartirlo. No sé Pero si... se me olvidó contarles alguna cosa. Y Sí, después yo monté Chivana y después que empecé a hacer todo lo que yo hago, pues me sané, ya no me ampollo. Entonces, llevo 8 años sin ampollarme. Entonces, es eso, es que cuando tú das, cuando tú te conectas contigo, es cuando en realidad recibes, es eso. wow. Qué enseñanza, ¿sabes? Y qué enseñanza de vida, qué buen ejemplo.
Muchas gracias. No Gracias. sé, Daniel y Hugo, si quieren opinar algo. Dani, Sí, veo que quieres hablar. sí. Bueno, primero, muchas gracias Carlos y es un gusto estar aquí con Hugo y con Ana María en este conversatorio. Para mí el sufrimiento es una percepción. Eh, Muchas veces con nuestra mente limitada estamos tratando de entender la vida, que es un proceso tan mágico, grande y, y que excede lo que nosotros podemos percibir parcialmente. Entonces, por ejemplo, una vez que uno pasa por una experiencia de sufrimiento y esa experiencia te moldea y te cambia y te lleva a atravesar tal vez cosas que no esperabas o no querías, eso mismo, ese mismo sufrimiento le da dimensión a la felicidad. Es como tirar una flecha, ¿no? Uno quiere lanzar la flecha hacia adelante, hacia un blanco, pero antes de lanzar la flecha parece que la tenés que tirar para atrás, haciendo el movimiento opuesto. Y por ejemplo, hay gente que está buscando el éxito y primero experimentan el fracaso, que puede ser un sufrimiento, porque decís, ¿será que voy a llegar a donde quiero ir? ¿Será que voy a lograr mis sueños? ¿O estoy perdiendo el tiempo? ¿O voy a terminar en la nada? Y a través de ese proceso uno valora cada vez más los logros que vas alcanzando. Es en ese contraste, en esa dualidad, que se dimensiona la experiencia de la vida. Por eso cuando no tenés pareja, aprendés a valorar una pareja. Cuando no tenés dinero, aprendés a valorar el dinero. Y la vida parece que es una danza entre la luna y el sol. Entonces hay veces que nos vamos del lado de la luna y parece que todo está oscuro. Y después sale el sol y eso se complementa justamente. Y como decías vos con la frase del Buda, el sufrimiento es opcional. Porque cuando cambias tu percepción, cambia la experiencia. Me gustaría compartir un ejemplo. Tuve un concierto en Phoenix hace un tiempo atrás y lo estuvimos promocionando por algunos meses y finalmente llegó la hora del concierto, el organizador me fue a buscar al aeropuerto y estábamos manejando en el auto de regreso hacia, digamos, el teatro donde íbamos a hacer el evento. Y me dice, mirá, me quiero disculpar porque se han vendido muy pocos boletos, vamos a tener alrededor de 60, 70 personas, yo sé que vos estás acostumbrado a tener una audiencia más grande, y bueno, y me estaba dando toda una justificación de que habían hecho lo mejor, pero bueno, esta es la situación. Y yo le dije, bueno, no hay ningún problema, hicimos lo mejor posible, vamos a dar lo mejor, y bueno, ¿quién sabe qué vaya a salir de todo esto? En el fondo, hay veces que los conciertos más íntimos son los que salen más lindos, más conectados con la gente y todo. Bueno, así fue, tuvimos un concierto hermoso y al final una señora de la audiencia viene y me dice, yo soy la organizadora de tal compañía y me gustaría invitarte a hacer un concierto para 3000 personas en tal lugar. Wow. Entonces, mi pregunta que me hice a mí mismo es, ¿esto es un fracaso o es un éxito? Y no sabía qué contestarme, porque si miro cuánta audiencia tuve, puedo decir, bueno, fue un fracaso, no llegamos a los números que esperábamos para cubrir los gastos. Ahora, el resultado fue un éxito porque eso me expuso a 3000 personas nuevas, a un evento increíble. Entonces depende de cómo lo mires. Una cosa que puede ser tal vez ni buena ni mala, puede crearte sufrimiento o puede crearte alegría. Por eso me parece que es tan relevante lo que decías vos de esta frase de la distinción entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento depende de cómo lo ves. Sí, tienes toda la razón y qué buen ejemplo también para dar esa interpretación y sobre todo lo que tú mencionabas, una palabra éxito, ¿no? Porque ese éxito, cada uno tiene que aprender a definirse qué es éxito para consigo mismo, ¿ya? Sí. Hugo, bienvenido, buenas noches. Gracias, gracias una vez más. Qué gusto estar contigo, Carlos, y con Ana María y con Daniel, con Dani. Eh, es, eh, no sé por qué cuando los escuchaba a ustedes, estoy rebobinando mi cassette, pensé en la palabra felicidad. Y yo soy de los que piensa que la felicidad, como nos las venden mercadológicamente, que compra, gasta, ve, hace esto, ¿no? Como un producto, la felicidad es sentir no sé qué, es una utopía, ¿no? Eh, eso no lo definí yo, lo definió Freud hace 100 años.
Pero el sufrimiento normalmente tiene tres causas que tienen que ver. Y un ejemplo lo dio Ana María, que vienen del propio cuerpo. Pero que Ana María planteaba sus ampollas, y me encantó el ejemplo como de 8 años llevas curada de tus ampollas, de esa enfermedad, de ese padecimiento que se llama síndrome, creo que así lo mencionaste como síndrome, ¿no? Epidermolisis bullosa. Sí, bueno, sí. Ok. Eh, entonces, el propio cuerpo tenemos angustia y padece dolor. Un elemento que influye en el sufrimiento, aparte, es el mundo exterior, en el mundo en que vivimos. Si hay caos, hay presión económica, hay COVID, hay esto. Y el tercero, para mí, son las relaciones humanas, o sea, las relaciones entre personas, interpersonales. El sufrimiento puede llegar a ser, para algunas personas, una elección, sentirse siempre mal, porque el dolor se refiere a lo físico y el sufrimiento se refiere, voy a hablar del espíritu, del alma, de la subjetividad. La gente no elige sufrir. Sufrimos a pesar que no elijamos sufrir, porque sufrimos en función de nuestras propias expectativas que nos causan malestar, dolor, envidia, enojo, tristeza, nos enfermamos y luego sufrimos. Pero no pensamos que este sufrimiento proviene de varios componentes, ¿no? Y el sufrimiento se refiere indudablemente a la subjetividad. Y para relacionarse con la subjetividad es con el interior de uno mismo. Y yo pienso que en este panel de nosotros tres, que tenemos formaciones diferentes, creo que podríamos llegar a conciliar ideas y sugerencias y propuestas, que sería mi intención. Entonces, mucha gente, voy a terminar, para evitar el sufrimiento, utiliza drogas legales, drogas ilegales, o va al médico, va al psiquiatra y le pide ansiolíticos y antidepresivos, o no le pide, lo diagnostican. Pero no conozco ninguna ansiedad, ni ninguna depresión, ni ningún padecimiento de estos psicológicos, emocionales, que se curen con una pastilla. Se tratan los síntomas, pero no las causas. Y yo creo que aquí voy a, en esta primera intervención, decir que este tema del sufrimiento es un dolor profundo de nuestra propia subjetividad inherente al ser humano. Que se puede sufrir menos y poder vivir mejor, no tengo la menor duda. Gracias, Hugo. Y muy interesante, sobre todo me gustó el encontrar esas causas, ¿no? Y en tratar las causas. Y yo creo que parte de lo que vamos o lo que ustedes van a estar entregando hoy es justamente cómo ayudar a darle la vuelta a esas causas para atacarlo, no hacerlo paliativo, sino atacarlo a profundidad, este manejo del sufrimiento. Y bueno, quiero invitar a toda nuestra audiencia, si tienen preguntas para nuestros especialistas, que la hagan en nuestro portal de Facebook, aquí donde están viendo ustedes esta transmisión, en infidelidad.com.mx. Y bueno, para continuar, y hablando de las causas y entender un poco cómo se pueden tratar estas causas. Y no sé si esto tenga un poco que ver, iba hacia ti, Ana. Yo sé que vienes trabajando desde hace mucho tiempo con terapias basadas en los elementos. Esos elementos que son pues tierra, agua, aire, fuego. ¿Nos puedes contar un poco más de esto? Porque es bien interesante y lo que he conocido, para que la gente sepa y entienda cómo les puede ayudar este tipo de terapias. Sí, yo tengo un método que se llama sanación elemental. Si te das cuenta, pues como sanación básica, sanación de los elementos, de esos elementos que desde pequeños nos contaron que existen, todos lo sabemos,
pero no nos dijeron que están dentro de nosotros. El agua son las emociones y los sentimientos. Y es poder revisar esas emociones que existen dentro de nosotros. Esas emociones que pertenecen al pasado, a los recuerdos, posiblemente que las cosas salieron distintas a como nos las esperábamos y que nos llevan de una u otra manera al sufrimiento, ¿cierto? Y por estar en ese pasado, muchas veces nos estamos perdiendo este presente, que es el único que tenemos. Entonces, ese es el agua, es poder revisar tus emociones. El aire es el pensamiento, es la comunicación. Son todas estas historias que nos contaron desde que somos pequeños. Tenemos historias religiosas, tenemos historias sociales, de acuerdo a donde somos, tenemos distintas historias, nos contaron distintos cuentos. Tenemos las historias que nuestros papás nos contaron, que son sus creencias. Y todos tenemos unos papás que son tremendos cuenteros, lo llamo yo así, en que pues los viejos hicieron lo que pudieron, pero nos pasaron sus cuentos, sus miedos, sus creencias y las historias además que nosotros nos contamos, que algunas veces nos contamos unas historias muy buenas y gracias a esas historias alcanzamos cosas maravillosas, pero otras veces nos contamos historias muy difíciles que nos hacen sentirnos pequeñitos. Entonces, ese es el aire, es el pensamiento, es poder revisar qué es lo que estás pensando, porque con lo que estás pensando es lo que estás creando en tu vida. La tierra es este cuerpo que estamos habitando, este cuerpo que grita, este cuerpo que habla, este cuerpo con este instrumento que escogimos para caminar la vida, para recorrer el camino de la vida. Entonces es este instrumento maravilloso y es poder revisar ese camino, los momentos de arena que hemos tenido, momentos de arena, los momentos rocosos y poder mirar el lenguaje de nuestro cuerpo y poder escucharlo y poder revisar que este es el templo de nuestra alma. Entonces con la tierra revisamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, para poder desde ahí transformarlo a poder estar en confianza, en equilibrio y poder caminar de una manera distinta, como poder caminar con el reconocimiento propio. Y el fuego es la celebración, la alegría, la chispa de la vida, el poder vernos a nosotros mismos como los maestros de esta historia, como los directores, como los protagonistas y pues poder reconocer que somos todo, somos nosotros el todo, somos agua, somos aire, somos tierra, somos fuego, y todo esto lo manejo para poder llegar al quinto elemento, que el quinto elemento es el amor, enamorarte. Y si se dan cuenta, siempre estamos tratando de enamorarnos, nos encanta buscar el amor, estamos siempre buscando el amor afuera, pero cuando lo encontramos muchas veces volvemos al vacío. Ay, por fin encontré a quien amar y entramos nuevamente al vacío porque no hemos aprendido a amar al ser más importante. El ser más importante eres tú. Entonces yo trabajo, es una sanación a través de los elementos para trabajar un diseño interior, el diseño interior de ti mismo, para poder estar en conexión con el todo y no estar buscando afuera, porque cuando, miren, esto es bonito, porque cuando estamos buscando afuera, eso genera sufrimiento, porque son las expectativas que ponemos en el otro, es lo que quisiera que me hicieras, es lo que como te quisiera que te comportaras, es donde nos quedamos en los recuerdos del pasado, sino es poderme conectar, es con lo único que puedo manejar, conmigo mismo. Es eso, Carlos. Oye, qué interesante, buenísimo. Y cómo se reúnen a través de los elementos estos aspectos tan importantes y para llegar a ese quinto elemento, ¿no? El amor, que yo creo que el amor debería ser oficialmente como el eje rector de nuestras vidas y del universo, ¿ya? Pero tomándolo como ese camino a seguir. Ahora, Dani, yo sé que tú también desde tu ámbito y lo que realizas a través de los mantras, también tocas diferentes técnicas para llegar a ese ser, para llegar desde otro ángulo también a tocar esas fibras emocionales y ayudar a salir a las personas del sufrimiento y que ese sufrimiento, pues tú sabes que viene por muchas cosas, heridas de la infancia, que nos falta autoestima, que nos falta reconocimiento, en fin, muchos elementos que nos vamos creando en nuestra mente. Antes de que nos cuentes un poco de esas terapias que tú manejas y cómo lo guías,
Cuéntanos un poco para entender qué son los mantras y háblanos un poquito de esto, por favor. Sí, los mantras son los ritmos primordiales de la creación. Toda la creación se dice que era un punto condensado de materia, energía, y que, bueno, estalló y se volvió todo el universo externo que podemos percibir. Ahora, todo este universo funciona en cuestión de patrones de energía. Esa energía, que era toda potencial y concentrada, tomó diferentes formas de expresión. Por eso, inclusive en nuestro sistema solar, podemos ver estas formas organizadas como las órbitas de los planetas, las lunas que tienen los planetas, los ciclos, las estaciones. Todo es una gran danza de patrones de energía. Y los mantras están conectados con los ritmos primordiales. Por eso, incluso en la Biblia se dice que primero estuvo la palabra y la palabra creó la luz y de ahí todo lo demás fue creado. Por eso la vibración o la palabra es lo que organiza los patrones de energía. Nuestro cerebro también es un patrón de electricidad, de bioelectricidad. Y según cómo se reorganizan las neuronas, tiene que ver con nuestro estado emocional, nuestras percepciones, cómo sentimos la vida, cómo actuamos, qué decidimos hacer. Entonces los mantras son esta ciencia que estudia la relación entre sonido y estados de conciencia. Porque estos grandes sabios que vivían en estados muy elevados de alegría y amor y liberación de la mente, podían experimentar la vida a través de los sentidos sin la interferencia de la mente, que es lo que padecemos nosotros. Por eso nuestra sociedad vive aburrida. Por eso hoy estaba haciendo una cola en el supermercado y el 100% de las personas estaban mirando el celular. Porque no hay nada más aburrido que estar parado esperando para entrar a un negocio. Ahora, había un niño de probablemente 2 años ahí parado y el niño no estaba aburrido. El niño estaba mirando todo, estaba jugando con la pared, estaba teniendo otra experiencia porque todavía no llegó a ese punto en el cual la mente ha tomado por completo sus sentidos. Entonces, cuando uno canta un mantra, lo que ocurre es, uno se conecta con una parte de la mente que es previa a todo este diálogo interno, a estos comentarios que hacemos, que es básicamente los miedos y las historias, como decía Ana. Y en ese sentido coincido con Hugo, que dice, el sufrimiento es inevitable, porque uno no elige que nos pase esto, es parte de nuestro viaje evolutivo, y nos sentimos atrapados en percepciones de dolor que no sabemos cómo salir. Entonces lo que ocurre es, a través de los mantras uno empieza a experimentar la vida libre de sufrimiento. Uno puede salirse de estos patrones negativos que son básicamente inferiores, que nos conecta con una parte muy emocional de nosotros, y si uno expande su conciencia, lo que ocurre es, empezás a ver el mismo problema de un ángulo distinto. Por eso inicialmente decía que el sufrimiento tiene que ver con tu percepción de esa situación o realidad, y no con la realidad en sí misma. Por ejemplo, hace poco fui a un teatro a ver a una amiga que estaba cantando, estaba dando un concierto de mantras. Estaba sentado en una butaca, y mientras ella cantaba, la persona que tenía atrás estaba moviendo su pie al ritmo de la música y empujaba mi butaca. Entonces yo me estaba moviendo al ritmo del pie de mi amigo que estaba atrás. Entonces inicialmente me enojé, dije, esto es una falta de respeto, yo no puedo estar empujando el asiento de la persona enfrente mío porque lo estoy sacando de la experiencia, es invasivo. Pero después dije, ¿qué entusiasmo debe tener esta persona para estar moviéndose con tanta motivación? Y dije, lo voy a experimentar. Y empecé a moverme con ese movimiento y con la música, y esa misma experiencia que podría haber transformado en sufrimiento o en un conflicto, se transformó en alegría. De hecho, incrementó la sensación del momento. Y al final dejó de moverse, y yo empecé a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no sigue haciéndolo? Porque en el momento en que soltás esa rigidez de pensamiento que es, no, esto no debe suceder, esto está mal, así es como son las cosas, y te abrís a experimentar lo que está ahí, por algo está pasando lo que está pasando, bueno, todo toma otra dimensión. Y es como los grandes maestros de las artes marciales que toman la energía que viene y la transforman en algo positivo. Ellos nunca atacan porque saben que si atacan van a crear karma negativo. No, ellos reciben esa energía que es negativa y la redireccionan en algo positivo,
que es básicamente el ataque hacia su oponente sin tener que intervenir demasiado. Entonces, con los mantras podemos lograr salirnos del sufrimiento. Ahora lo que me pareció más interesante a mí es que mientras más sé cómo salirme del sufrimiento, más me animo a experimentarlo y quedarme ahí. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que uno carece, para mí la raíz del sufrimiento es la falta de confianza de lo que la vida me trae. Decimos, esto no debería estar ocurriéndome, esto está mal, me gustaría que las cosas fueran así y no asá. Y no confiamos que está bien lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa cuando decís, ok, me abro a experimentar esto, confío en esta situación? Bueno, esa situación tiene un regalo esperándote. Pero ese regalo va a venir al final de ver toda la película. Uno no puede esperar el regalo en el momento en el que se abre la puerta, ¿no? Uno tiene que atravesar la experiencia. Y ahora me animo a experimentarlo y es ahí donde encuentro la liberación. Es a través de la transformación que me ofrece esta oportunidad en la vida. Okay. Gracias, Dani. Muy buena explicación y me va a dar entrada para dos temas. Uno, sobre una pregunta que nos hace una persona aquí en las redes sociales y que no la van a responder ahorita, pero les voy a hacer la pregunta para que la vayan entendiendo, que viene un poco, y hablo yo sobre la falta de esa confianza que tú mencionabas, Dani, y es cómo lograr cambiar los pensamientos que nos generan sufrimiento, cómo la autopercepción en relación con los demás, ¿ya? Es la pregunta que nos hace la persona. Y ahora, cuando hablabas de los mantras también, hablabas, y acorde al ejemplo que ponías en el concierto que estabas de tu amiga, del entusiasmo que ponía la persona que estaba atrás y cómo fue tu percepción de ese hecho que estaba sucediendo. Entonces, y esta es una pregunta también que nos hace el público, y es, ¿los mantras siempre son música tranquila, música así pasiva, o los mantras pueden tener también esos diferentes matices más emocionales, más animados, más entusiastas, usando el término que tú dijiste? Sí, totalmente. Los mantras describen cualidades de la creación. Puede ser la cualidad del éxtasis, de la alegría, de la celebración, puede ser la paz, la serenidad, puede ser el silencio, puede ser el vacío. Entonces de repente una cualidad tiene cierta expresión que puede ser muy explosiva, muy extrovertida, y otro mantra puede ser muy hacia adentro, muy como, ¿no? Como pequeño, como hacia lo más profundo. Por eso esa es la variedad de la música, ¿no? Uno puede pasar de lo más sutil a lo más grande. Perfecto. Ahorita mientras se contestan ustedes la pregunta de Carmen, esa de cómo lograr cambiar los pensamientos que nos generan ese sufrimiento, no sé, Hugo, si tú quisieras opinar algo al respecto para que le demos espacio a Dani y después nos cantes algún mantra para ejemplificar también ya con una pieza musical, ¿te parece? Okay. Ok, hay una búsqueda generalizada en la sociedad, en el mundo en que vivimos, de alcanzar la felicidad, lograr metas, pero sin que nos cueste demasiado. O sea, vivimos en un mundo con un entorno mediático bastante conflictivo de mi punto de vista, que es cada vez está más conflictivo, y a mí me encantaría que, como Daniel relata, mucha gente pudiera cantar mantras y no irse a un concierto de rock o de lo que fuera para poder drogarse y sentirse liberado y encontrar su paz interior. Que cuando termina todo eso, uno regresa a la cruda realidad, que es el vacío, ese vacío existencial. Y entonces, normalmente nos pueden pasar cosas como estar tensos, nerviosos, nos enfermamos,
Y las enfermedades, inclusive con predisposición genética, se disparan a través de procesos de carácter emocional que no tenemos control sobre ellos. Entonces, cuando tenemos un estado de ánimo, nuestro cerebro secreta hormonas diferentes que nos pueden generar placer o displacer. Y la búsqueda del ser humano en general está evitar el sufrimiento, pero cuando evita el sufrimiento, relega el placer. O sea, la capacidad de disfrutar es diferente en cada sujeto, en cada persona, porque todos somos diferentes. Y respetar la individualidad, y esto que Ana mencionaba, a enamorarte, es a reencontrar o redescubrir quién eres tú, qué quieres tú, cómo eres tú. Yo pienso que es imposible mantener un equilibrio cuando hay tantos estímulos externos si no nos aislamos de esos estímulos externos. Entonces, estas historias personales, familiares, el entorno, hacen que tengamos una forma de ser, porque todos tenemos una historia y una raíz. Y tenemos mitos que son universales. Dani se refería y Ana hablaba de los griegos. Algo nos dejaron los griegos, yo creo que nos dejaron muchísimo, todavía tenemos que ir aprendiendo. Y yo pienso que lo que nos hace falta es trabajar con nuestro interior. Y hay diferentes caminos. Aquí estamos hablando de diferentes opciones o alternativas. Sí. Tememos al dolor, mas muchas veces sufrimos sin enterarnos. Y dice, es un rasgo de carácter. Entonces es una persona que es un poco intranquila, nerviosa, y lo que está haciendo es un mecanismo de defensa manifestando su sufrimiento disfrazado. No sé si me explico. Y yo pienso de que si no entramos en la profundidad en nuestro interior, a entender nuestra historia personal, familiar, el entorno, las historias que nos contaron, como decía Ana María, si no encontramos quién es ese yo, hay algo más en el fondo. Que justamente me parece que los mantras, a mí me parece, y no soy experto en el tema, pero escuchándolo a Daniel y a otras personas, pero particularmente en el panel que estamos, nos permite desconectarnos de esa realidad que contabas tú del súper de hoy, de ese niño de 2 años, y nos permite volver a conectarnos, más bien desconectarnos de este entorno que hace mucho ruido y que no nos permite conectarnos con nuestro interior. O sea, hay diferentes caminos, ¿no? Cada uno de nosotros tres tiene caminos alternativos, pero que no son antagónicos ni son contradictorios. Como por ejemplo, la meditación está probada científicamente, neurológicamente, que genera estabilidad. Y mucha gente que medita y hace algún proceso psicoterapéutico, mejora su condición de vida y su sufrimiento disminuye porque es más paciente y más tolerante con su propia realidad y su entorno social inmediato. Y yo aquí me quedo porque quiero escuchar a Daniel que cante. Gracias, Pero bueno, Hugo. Ana María, no te quiero discriminar. No, por favor, yo también quiero. Ok. Dani, te damos entrada para que nos deleites con un mantra y también toda nuestra audiencia dicen, ya me encantaría escuchar, ya quiero escuchar algo. Bueno, este mantra es para liberar obstáculos. Y como decíamos en el curso de esta conversación, los obstáculos son internos. Tiene que ver con cómo vemos la situación que se presenta. Cuando uno supera el obstáculo, encuentra el regalo del momento. Encuentra la inteligencia superior de la vida que está guiando tu evolución exactamente donde tenés que estar en este momento. Por eso si hay algún obstáculo o desafío que estés enfrentando en tu vida, bueno, este es un buen momento para utilizar la energía de este mantra para llevar tu atención ahí y permitir que te inspire otra percepción o profundizar en tu manera de ver el problema.
Ok. Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Namah Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Namah Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Om Gam Ganapataye Namaha Gam Ganapataye Namaha Om 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 Gam Ganapataye Gam Ganapataye Namaha Maha Ganapataye Namaha Om Shrim Hrim Klim Klaum Gam Ganapataye Varavarada Sarva Janameva Shamanaya Swaha Om Shrim Hrim Klim Klaum Gam Ganapataye Varavarada Sarva Janameva Shamanaya Swaha Shrim Hrim Klim Klaum Gam Ganapataye Varavarada Sarva Janameva Shamanaya Swaha Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Namah Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Namah Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Namah Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Shri Ganeshaya Namah Jaya Ganeshaya Namah Om Ganeshaya Namah Wow, muy bien, Dani. Siempre es un gusto escucharte y todo lo que transmite un mantra, ¿no? Y todo cómo te puede llegar, cómo te toca al interior y cómo te ayuda a ese, wow, increíble. Gracias. Y bueno, este es un ejemplo de lo que es un mantra para los que no tenían el conocimiento ni habían tenido la oportunidad de escucharlo. Nuevamente, gracias, Dani. Ahora, Ana, ese aceptarte a ti mismo y aceptar al otro, esto es una buena manera de ir hacia adelante y fortalecer la pareja. ¿Qué mensaje le puedes dar tú a la audiencia para cómo aceptarse a sí mismos con lo que son y poder seguir construyendo ese camino de pareja? Bueno, yo pienso, Carlos, que pues es poder reconocer, ¿no? Poder reconocer que vinimos a este mundo a aprender, es poder reconocer que venimos con muchas cosas por trabajar, que traemos, es eso, ¿no? Que traemos heridas de nuestra familia, nuevamente voy a las creencias, a los cuentos que nos echaron, y es el poder aceptarse, el poder aceptarme como soy, el poder aceptar mi cuerpo como es, poder aceptar también mis vacíos, poder aceptar mis dolores, y en lugar de estar peleando contra ellos, aprender a amarlos. Yo digo, el primer paso de la sanación es saber de que estoy enfermo. Y también es, una cosa es el ignorante y otra cosa es el que sabe y se hace el loco y no hace nada. Entonces es poder tener la conciencia de, oiga, a mí me cuesta más esto, a mí me duele por este lado, y estás atento y poderlo trabajar. El verdadero trabajo es con nosotros mismos, el reconocimiento de nosotros.
Y cuando nos podemos reconocer a nosotros, es poder aceptar al otro también, que está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Con su historia, con sus miedos, con sus inseguridades. Yo digo, esto es bonito, ¿no? Se une una loca, una mujer con una historia, con unos cuentos que le echaron con un hombre, también con una cantidad de dolores, y llega la época del enamoramiento, ¿no? Y uno cuando está en enamoramiento, y uno dice, ah, qué delicia, eres como el bálsamo para mis heridas, ¿no? Por eso es el enamoramiento, ¿no? Eres como el bálsamo para mis heridas. Y claro, tú llegas a sanar mis vacíos. Y después nos damos cuenta que en realidad no eres el bálsamo para mis heridas. En un tiempo te das cuenta que eres el limón para mis heridas. ¿Por qué? Porque esta mujer no se ha sanado, porque este hombre no se ha sanado. Y porque después de esa época, empieza, de esa época que es una época preciosa, que es en donde uno estoy para ti, estoy en ti, pero pasa ese momento y volvemos a nuestra crisis y volvemos a nuestros dolores, es en realidad el trabajo verdadero es con uno mismo, es amarse a uno mismo. Y desde el amor hacia mí mismo, también te puedo amar y te puedo amar también y reconocerte como el gran maestro y que viniste a hacer un trabajo precioso también, que en realidad no estoy aquí para juzgarte, sino también para ser tu espejo y que para que nos acompañemos. Y no, yo no te voy a sanar, no te voy a juzgar, sino te puedo acompañar en ese camino. Ok, interesante. Ahora, Hugo, esto, ¿cómo influye la terapia? ¿Cómo le apoya a una persona ir a una terapia, por ejemplo, con un psicólogo, con un especialista como Ana, como Dani? ¿Cómo lo ayuda a ese autoconocimiento? ¿Es fundamental que la gente lo haga? Eh, Primero, la psicoterapia es útil para quien considera que la necesita. La mayoría de la gente no piensa que le puede ser útil. Segundo, yo quisiera enfocarme, bueno, tú me llevas ahí, no sé si es el tema de la pareja, lo puedo tocar también, También, en la adelante, claro. dinámica, sí. Sí, Eh, Lo que a mí más me llama la atención, y voy a retomar la parte que me corresponde a mí, es que en los últimos 20, 25, 30 años han surgido tantas terapias y también psicoterapias, porque terapia no es lo mismo que psicoterapia. Hay terapeutas del lenguaje, terapeutas físicos o fisioterapeutas. Eh, Hay mucha gente en el mundo y en el mundo en que vivimos, no excluyo, no voy a mencionar países donde gente que no tiene una formación profesional, no tiene una formación clínica, se dedica a dar tratamientos. Y en consecuencia, la psicoterapia, cuando es un fracaso en una persona, lastima. Generalmente los pacientes son mucho más sabios que los malos psicoterapeutas, se van antes, y yo digo que siempre el paciente es más sabio. La psicoterapia no cura, el que se cura es el paciente. O si bien no me gusta hablar de cura, el que mejora, el que redescubre todo esto que Ana María estaba planteando, es el paciente con la ayuda y el apoyo o la guía del psicoterapeuta. En las relaciones de pareja, la psicoterapia pareja, yo digo que es la psicoterapia imposible, porque cuando una pareja va a psicoterapia es porque algo ha pasado, porque no están bien, pero no están bien desde el principio, desde que se enamoraron, cómo se desarrolló la relación. Y entonces es terrible porque es una lucha encarnizada entre dos seres que sucede delante de uno, ¿no? Y siempre uno tiene la razón y el otro tiene la culpa y viceversa. Y no estoy hablando de infidelidad en este caso. Entonces la psicoterapia lo que hace es facilitar el camino de la comunicación y de la comprensión, primero empezando por uno mismo, en el mismo lugar donde están los dos, ¿no? Y voy a utilizar una analogía, después voy a decir la fuente que me acaba de surgir, que se habla de la empatía. O sea, una cosa es el enamoramiento y lo que sigue después. Pero si teníamos padecimientos durante el enamoramiento y antes,
no se van a quitar durante el matrimonio y la llegada de los hijos no resuelve los conflictos de pareja. Pero entonces hay una frase, no una frase, un dicho que luego digo la fuente, que me parece que es básico de la empatía, y le dice él a ella, te arrancaré tus ojos para poner en lugar de los míos, para poderte ver como tú me miras. Y arráncame tú mis ojos para ponértelos en los tuyos para ver como yo te miro. Eso lo dijo el creador del psicodrama, Moreno, que habla de la empatía. Y la empatía es una cualidad, una característica que se desarrolla. No todos somos empáticos. Empático no es ser simpático. Empático es ponerse en los zapatos del otro, que es lo que quiere decir esta frase, pero a mí me parece simbólicamente muy profunda, porque eso de arráncame mis ojos para ponerlos en tus ojos, para que me mires como yo te miro a ti, es lo que hacemos en la psicoterapia de pareja, a tratar de ver cómo es cada quien y cómo cada quien de los dos es visto por el otro y las dificultades que tienen, que siempre todas las parejas plantean, es que tenemos un problema de comunicación. Pues obvio que todos tenemos problemas o podemos tener problemas de comunicación. Si no podemos escuchar bien, no podemos observar bien, no podemos sentir, no utilizamos todos nuestros sentidos porque estamos enojados, porque estamos sufriendo, y acá aparece la palabra sufrimiento, porque hay dolor, porque hay enojo, porque hay falta de respeto, porque la realidad que se vive es esta, y la que trabajamos en psicoterapia de pareja es la realidad de la profundidad, de la subjetividad de la pareja, en dónde están sus historias que chocan y que tienen ciertos arquetipos donde cuál es el ideal o cómo deberías de ser tú. Y nosotros trabajamos sobre eso. Tenemos instrumentos muy sencillos y muy complejos, que son muy pocos. Son quizás 3, yo diría el señalamiento de lo que está pasando y están viviendo, la interpretación cuando uno está seguro cuál es el conflicto, y en muchos casos, cuando no hay posibilidad de usar esas herramientas, porque los miembros de la pareja no tienen la madurez emocional, usamos la palabra orientación. Vamos orientando, colaborando y apoyando y ayudando. Y se dan sugerencias y recomendaciones. Yo pienso que quizás la relación más difícil de la pareja y es la quizás de las más importantes, pero hay gente que vive feliz estando sola también, y yo no la cuestiono ni la critico, ¿no? Dice un dicho, más vale solo que mal acompañado, y yo digo, sí, es cierto, pero si no quieres estar solo, tienes que aprender a dialogar, pero a partir desde tu interior, contigo mismo. Si no hay ese diálogo de mirar tú y yo a tu espejo interior y no solamente proyectar tus pensamientos en el otro, que te devuelve una imagen que no te gusta, es compleja la vida. Y la psicoterapia pues trata de enfrentar este tipo de situaciones con diferentes herramientas y con el estilo y característica de cada psicoterapeuta. No todos, aunque formamos parte de alguna escuela, alguna tendencia o orientación o formación en psicoterapia, eh, eh, cada psicoterapeuta es diferente y no quiere decir que es malo. Uno puede ser más así, más asado. El tema es poder entender al otro. Y sí, poder estar y ponerse en el lugar del otro y regresar al propio lugar, que es la única forma de entender qué le está pasando al otro. Y bueno, eso hace una dinámica a veces muy desgastante, muy difícil, pero muy importante, porque hay parejas que sí se salvan porque trabajan cada quien consigo mismo y luego trabajan juntos, cosa que yo utilizo bastante frecuentemente. Genial, gracias Hugo. ¿De Y qué? hay una pregunta que nos hace alguien de la audiencia y bueno, primero los felicita por el tema, muy interesante, y dice que hay mucha gente que es feliz sufriendo y haciendo sufrir a los demás.
¿Cómo se puede tratar eso? ¿Cómo podemos enfrentarnos? Aquí se me vienen diferentes ejemplos, ¿no? Y que ustedes habían tocado. ¿Quién quiere opinar? ¿Ana? Pues es que es lindo como suena, ¿no? Hay mucha gente que es feliz sufriendo Sí. y haciendo sufrir a los demás. Es buenísimo, ¿no? Sí, es igual, oigan, pero vamos a lo mismo, ¿no? Es que me hacen sufrir. ¿Cuál es el tema? De que quién te puede hacer sufrir de verdad. Nuevamente, es como tú lo estás interpretando. Es que tanto otra persona puedo yo tener ganas de hacerte sufrir, pero si tú en realidad estás en ti, pues en realidad no vas a sufrir. Entonces, es tu responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno, no caer en el papel de víctima, es que me hicieron sufrir, esa persona tan mala, sino es tu responsabilidad. Tú vienes cargado, yo puedo decidir, me puedes traer un regalo lleno de todos tus miedos, de todas tus rabias, y yo puedo decir, no, no lo tomo, es tuyo, y sigo a un lado. El ejemplo de la silla, ¿no? Sí. Te va atrás. O me engancho con ese sufrimiento y me empiezo a sufrir y ya dejo de disfrutar, o le doy la vuelta. ¿Es correcto, Ana? También como lo planteas, ¿no? Sí, total. Bueno, pues ya estamos casi en la recta final y me gustaría hacer dos cierres. Uno, con que dieran algunos tips y algunos elementos que la gente pueda experimentar, que pueda realizar, que pueda eh, trabajar en sí misma para liberarse o para menguar o darle la vuelta a eso que los está haciendo sufrir actualmente o por lo que sufren. Yo sé que son muchos factores, esto es multifactorial y viene, ustedes lo han mencionado, de muchos aspectos y como lo decía Hugo, de esas tres diferentes causas con las que puede venir ese sufrimiento, pero algo como muy concreto que le podamos dar a nuestra audiencia. ¿Quién quiere empezar? Y el otro cierre es que quiero que cerremos con un mantra, Daniel, también al final, ¿ok? Y dentro de estos tips también, si hay alguna película, alguna serie, alguna obra de teatro que ustedes quisieran recomendar, que ejemplifique un poco y que le ayude también a la gente a visualizar el tema del sufrimiento. Si la hay, si lo tienen, adelante, también lo pueden compartir. ¿Ok? ¿Quién quiere empezar? Bueno, a mí lo que me ha cambiado la vida es una enseñanza muy simple. Esta enseñanza dice, tu mundo externo es un reflejo de tu estado interior de conciencia. Tú eres el combustible de la respuesta del otro para contigo mismo. Entonces, inicialmente eso fue como algo una revolución, pero después empecé a aplicarlo sobre mí mismo. Y cada vez que me sentía herido y decía, bueno, esta persona me está lastimando, no estoy siendo considerado o rechazado, lo que sea, dije, ¿qué pasa si yo me quedo con este sufrimiento y lo experimento en mi interior? Y veo qué está tocando en mí para que yo lo esté percibiendo de esta manera, para estar trabado en esta historia de dolor. Y claro que es una experiencia dolorosa, es como sentarse arriba del fuego porque quema, pero una vez que se expresa la historia interna con uno mismo, uno tiene que sentarse a reflexionar un poco, a tomarse un tiempo para uno mismo. Puedes salir a caminar, puedes sentarte a meditar, puedes escuchar tu música favorita, como sea que te sirva para conectarte contigo mismo. Y permití que ese sentimiento que te está tomando en ese momento cuente su historia. En vez de decirle que no, que está mal y que no debería estar ahí, bueno, ¿qué tal si sí está bien y vamos a darle el escenario para que hable? Bueno, yo siempre que tomé ese camino, lo que ocurre es, esa carga emocional se disipa. Termina de contar su historia, si vas lo suficientemente profundo, y obviamente no es lo mismo todas las cargas emocionales. Si la carga es muy, muy grande, puede ser que lo proceses en cuotas, y si la carga, digamos, no es tan importante, puede ser que lo proceses de una. Ahora, cada vez que esa carga emocional se disipa, los pensamientos asociados a una carga negativa también se disipan. Porque pensamientos negativos son atraídos por cargas emocionales negativas.
Es como el núcleo y los electrones. Necesitamos una polaridad acá. Entonces, al reducir la carga, también se reduce la negatividad a nivel mental. Por eso, para mí, el tomar responsabilidad de todo el sufrimiento que ocurre en mi vida, sin culpar al otro, porque ahí no vi transformación en mi vida, sino aprovechando eso como combustible para conocerme a mí mismo, me ha liberado del sufrimiento incontables veces. Así que los invito a todos a utilizar esa herramienta. Gracias, Dani. Muy interesante. Ana. Dani, yo voy a hacer eso. Está buenísimo. Está muy buena. Yo pienso que una muy interesante es poder reconocer que esta historia de sufrimiento es un punto en tu gran historia de tu vida. Y que cuando tú veas tu gran historia de tu vida, nomás revisa tu historia de tu vida hacia atrás, y esos momentos de sufrimiento son un punto, que ahorita lo podemos estar viendo como una cosa muy grande, pero en realidad simplemente es un punto que te está dejando grandes enseñanzas. A mí me parece súper bonito cuando yo le pregunto a mis pacientes, vamos a buscar una de tus historias más tristes. Les quiero contar, alguna vez tuve víctimas de conflicto armado en mi lugar, y yo les dije, abrí diciéndoles, vamos a contarnos alegrías. Y ellas me dicen, una me dice, ¿yo qué le voy a contar a usted una alegría si me entregaron a mi hija hace 10 días en una bolsa? Y vivimos un día súper fuerte, un día de mucho trabajo interior, de muchos regalos que les dimos. Y al final ella me dice, ¿sabes qué? Hoy fue el día más alegre de mi vida. No te lo podía decir al principio porque sentía que iba en contra de, o sea, que yo le tenía que ser fiel al dolor de mi hija, ¿sí? Porque mi hija no estaba. Pero hoy puedo darme cuenta que en medio del dolor también puedo ser feliz. Entonces les cuento esta historia, es poder reconocer que en medio del dolor también podemos ser felices, y que esto que está pasando hoy, que puede ser muy triste, también puede ser feliz con esa tristeza. Gracias, Ana. Muy linda historia. Sí. Hugo. Yo, ¿cómo les diré? Algunas personas que me conocen saben que la felicidad no es una religión, no es un acto de fe, y en consecuencia tampoco puede ser una creencia dentro de un marco de fe, de normas, porque cada individuo es diferente y cada quien debe aprender a conocerse al interior. Y un poco yo tomaría el ejemplo de ambos, tanto de Ana María como de Dani, cómo cada quien tiene que encontrar en ese padecer y sufrimiento orígenes, causas y procesar. A veces se requiere de la ayuda de un tercero, otras veces puede ser con su compañero y un amigo, y cuando esta energía negativa se acumula y uno no puede trabajar solo, necesita el apoyo de alguien. Y yo no voy a decir que si psicoterapia, si es mantra, si es los 5 elementos. Para mí los 5 elementos le encuentro un sustrato con el psicoanálisis, y cuando hablas de mantras y de reflexión, yo veo que el psicoanálisis a mí me permite entender lo que ustedes dos están diciendo y lo puedo compartir, no combatir. Y esa es mi sugerencia. Unamos energías positivas a partir de la introspección, de la reflexión, porque la reflexión es la proyección hacia afuera de lo que hice de introspección y no la reacción. Y acá hay un tema, con eso cierro, que es el acto impulsivo. Hay personas que te hacen infeliz porque son impulsivos y no pueden controlar su impulsividad. Y el otro le devuelve también, como una raqueta o ping-pong, le devuelve la impulsividad. Entonces no hay neutralización de lo positivo y lo negativo, y es algo mucho más profundo. Yo me quedo con eso. Espero que la gente que nos escuchó, esta disquisición mía, habrá colegas que me digan que soy un traidor, pero no me molesta.
Gracias, Hugo. Y nuevamente agradecerle a los tres en nombre de todo el equipo de infidelidad.com.mx. En lo personal, he disfrutado mucho este conversatorio, he aprendido muchísimo de ustedes. Me han enseñado muchas cosas para trabajarlas en mí también, porque el aprendizaje es muy profundo. Y bueno, a toda nuestra audiencia, invitarlos a que nos compartan sus historias. Si tienen alguna pregunta para estos especialistas, que la hagan a través de nuestras redes sociales o de nuestra página, y muy amablemente les haremos llegar los comentarios a ellos para que les puedan dar respuesta. Hugo, ¿tenías un último? Si habías comentado si películas o no. Yo estoy viendo una serie en Amazon Prime que se llama The Good Fight, ¿no? La Buena Lucha, que es una heredera, esta serie, de The Good Wife, de La Buena Esposa. Yo vi parte de la otra y estoy viendo esta, y están estos conflictos que nosotros planteamos aquí porque son abogados, ¿no? Y cómo tratan los problemas los abogados y cómo se ve en el juicio y si es una pareja, si es un divorcio, si es un homicidio, si yo recomiendo esa serie porque les va a permitir reflexionar. No cuesta trabajo ponerse en el lugar del otro de manera inconsciente, porque es lo que te jala la serie y eso es lo que me gusta. Te lleva, te mete adentro y no todas las series te dan esa posibilidad. Ok, gracias, Hugo. ¿Alguien más quiere recomendar otra antes de seguir con Dani y el mantra? Bueno, ¿No? hay una película que se llama mantramovie.com, que es el estudio científico más actualizado que hay sobre los mantras, de cómo impactan la materia gris en el cerebro, en nuestra percepción de la vida, cómo induce un estado de bienestar y meditación. Y es una de las herramientas más poderosas para transformar tu estado de conciencia. Y creo que en estos momentos donde la perturbación externa es tan grande y los medios de comunicación también afectan tanto nuestra manera de ver la vida, uno necesita herramientas para desconectar de ese afuera que parece que es un torbellino y conectar con el adentro, que era lo que decía Hugo y también Ana María, donde comienza todo es en ti, en cómo te sientes y en tu propia historia. Entonces, bueno, esa película está buenísima para entender cómo pueden usar los mantras para su propia transformación. Gracias, Dani. Y nuevamente, otra vez, gracias a los tres y gracias a todo nuestro público. Sé que llevamos más de esos 60 minutos, pero el tema lo amerita y aquí nos podríamos quedar mucho más tiempo. Entonces, como les prometimos, vamos a hacer el cierre de este episodio, de este conversatorio maravilloso que hemos tenido hoy y de tantas enseñanzas que nos han dejado todos ustedes. Pues vamos a terminar con un mantra. Dani. Gracias. Vamos, y muchas gracias por todo nuevamente. Y pues bueno, al final nos despediremos, nos vamos a despedir todos. Entonces, adelante, Dani. Bueno, este mantra es muy simple, tiene 4 sílabas. Om, la sílaba Om nos conecta con el mundo sin forma, con el mundo de lo potencial, de donde viene todo, con el origen. La sílaba Mani tiene que ver con la mente. Manas, en sánscrito, tiene que ver con la mente. Y Padme es la flor de loto, que surge del barro y que florece en una flor espléndida. Y esto hace ilusión a que no importa dónde estés, puedes estar en el barro más profundo, en el sufrimiento más duro, pero puedes brillar tus colores y irradiar tu luz. Y Ham, que es la última sílaba, tiene que ver con sintetizar todos los caminos en el camino del corazón, en lo que es verdadero para ti, en tu expresión auténtica de lo que tú eres y tus propios colores. Así que este es un mantra para la autocompasión y para poder florecer donde sea que estés parado, no importa cuánto sufrimiento estés cargando en tu vida. Recuerda que eres como la flor del loto que del barro se puede convertir en algo hermoso.
lindo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente gracias a los tres por habernos acompañado, por todas sus enseñanzas y a toda nuestra audiencia. Recuerden, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Un gran abrazo para todos y muchas gracias de parte de todo el equipo de infidelidad.com.mx. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la caducidad del matrimonio. Entonces tendremos otros 3 invitados para hablar sobre ese tema. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.